Más en los miércoles de directo de La Vida es Bella. Vivimos una total simulación. Está pasando algo muy loco y es que hoy tenemos un invitado especial que me hace mucha ilusión que se pase por aquí, porque no solo ha sido profe nuestro, sino que encima ha sido nombrado y galardonado como personaje del vino en 2021 por los premios Verema. Añada tras añada, sus vinos, voy a darle paso, sus vinos tienen los mejores premios, así que se presente él un poco también, ¿no? No sé si está ya, dame un segundo. Ay, perdón que no lo había aceptado. Soy la leche, macho. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos ya, por fin hemos podido concertar esta entrevista o este diálogo entre amigos. ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Primero que nada, muchas gracias por pasarte por aquí, porque lo que estaba contando, me acuerdo que el otro día cuando iba a subir la historia no sabía qué música ponerle y dije, pues es que estoy fichando aquí a un Jedi del vino, macho. Por eso puse la Guerra de las Muy bien. Galaxias. Eh, Nada, Pablo, cuéntanos un poquito quién es Pablo Osorio, para el que no sepa. Y si estás metido en el mundo del vino, te conocen, pero si no, que sepan un poco quién eres. Bueno, pues yo pienso que Pablo Soria es un personaje del mundo del vino, que le apasiona todo lo que es este sector, que como digo muchas veces no sé hacer otra cosa, me encanta disfrutar de lo que hago y me encanta todo lo que es transmitir el conocimiento o sobre todo lo que es la parte enológica de procesos desde la viña hasta lo que es, lo que es el proceso de elaboración, incluso la crianza, y sabes que tengo la suerte de de poder jugar con lo que es el trabajo de consultoría, jugar también por otra parte con lo que es la parte formativa y luego tener mi propia bodega. Es una especie de juez y parte que participo de todas las partes de este negocio, que la verdad es que, bueno, estoy encantado y me dedico a esto. Aparte, pertenezco a las comisiones a nivel nacional del mundo del vino, en la OIV, soy en el comité de expertos, la plataforma tecnológica, el coordinador de procesos y miembro también de la comisión de la Federación Española del Vino, de la comisión técnica dentro de lo que son mis labores. Y luego, pues, a divulgar el mundo del vino y bueno, y tú me has conocido en la faceta de Profe, docente. sí, totalmente. Fuiste profe mío hace ya unos años en la Federación de Hostelería de Valencia y también en la DEO Valencia, en el máster de vinos valencianos, que yo fui de la segunda promoción. Y junto a Pepe Mendoza, que también pasó por allí como profe, recuerdo esas clases como alguien que es que me contaras lo que me contaras, era como, yo me quedaba embobado diciendo, joder, va lo que sabe este señor, ¿no? Madre mía. y, y aquí estamos. Es que hablar de tu hijo es fácil y sobre todo hablar de algo que te apasiona, de que lo vives, pues la verdad es que es muy sencillo. Otra cosa es cuando tienes que hablar de temas que no controlas mucho, que al final ahí te pones nervioso y entonces el discurso es diferente. Pero yo pienso que transmites esa pasión cuando algo te gusta y lo cuentas y parece que no tiene fin. Acuérdate que las clases llega un momento y oye, que Sí, nos sí. tenemos que ir, madre mía. Siempre me pilla la hora, ¿no? Sí, sí, y además recuerdo que al principio como que todos teníamos mogollón de ganas de que llegara la hora o las clases de cata, ¿no? Bueno, vamos a probar esto, ¿no? Tanto vino tal. Y luego llegaba alguien como tú o alguien como, pues como he dicho antes, como Pepe Mendoza o como pasó también Diego Fernández Pons, tal, y, nos contaba su historia de vida, ¿no? Dentro del sector y es que te quedabas tan embobado que decías, bueno, la cata ya la haré otro día, no pasó nada, que los vinos me los puedo llevar a casa, pero a este hombre no lo puedo disfrutar todos los días con su sabiduría, ¿sabes? Genial. Oye, Pablo, no sé si has visto las preguntas que te envié. Si te digo la verdad, no la he visto mucho, pero bueno, a ver, yo al Bueno, final tú sabes que hay una de las cosas que siempre confío en mí mismo, es de que tengo capacidad de salir de todos los enredos y sobre todo con la palabra, al final siempre lo consigo. Hasta ahora, venga, no sé si hoy podré que salir del enredo que más... siempre que sí, no te preocupes, no es tan complicado, hemos venido a jugar. Y si no, a la que necesites ayuda, te echo un cable, no te preocupes. Eh, bueno, pues te cuento un poco cómo es la dinámica. Nosotros solemos a todos los invitados hacerles 10 preguntas, ¿vale? ¿Mm? Siempre las mismas 10 preguntas y vamos apuntando cada uno que nos contesta para luego final de año hacer una cosa chula con todo ello, ¿no? Muy bien. Y son los miércoles de entrevista, así que vamos a empezar con la entrevista con Pablo Osorio. Luego hablaré de tu podcast, por cierto, que me tienes obsesionado con eso, que ahora ya hasta escucho cosas de vinos en el coche y ya es que ya no me da para más en la vida, pero luego hablamos de ello. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, Pablo, si el vino fuera una película, ¿cuál sería y por qué?
Hombre, yo pienso que si el vino fuera una película, yo me quedaría con Entre Copas. Al final, ¿por qué? Porque yo soy un admirador de la Pinot Noir. Tú piensas que todo el trabajo que hemos desarrollado en bodegas hispano-suizas, del cual me siento muy orgulloso, ha sido utilizar una Pinot Noir para poder hacer diferentes elaboraciones. Y yo pienso que el vino, si fuera una película, tendría que ser Entre Copas y esa anexión que tiene con la Pinot Noir. Me parece súper acertada la respuesta. Aquí somos fans del Tantum Ergo y no te puedo decir nada más que no sepas que los vinos son totalmente reconocibles dentro del sector y sobre todo valorados, ¿no? Así que muy bien, apuntamos entre copas. Oye, tú que seguro que has estado en mogollón de maridajes, e incluso algunos los hayas podido dirigir tú, eh, ¿cuál es el peor y el mejor maridaje que has probado? No hace falta que mates a nadie y tengas que decir a quién, ¿sabes? Con lo del peor. Bueno, vamos a ver. El mejor maridaje, yo pienso que vamos a empezar por el mejor, ¿vale? El mejor Venga, maridaje, yo la verdad es que me he quedado sorprendido porque te voy a hablar de un vino concretamente. Para mí, Cirsion de Bodega Roda, para mí es un vino que me marcó un antes y un después de lo que era un gran vino, de lo que para mí me sorprendió como algo excepcional, ¿vale? Y me acuerdo que ese maridaje lo hicimos con un queso parmesano al final de una comida y era la típica comida donde no sabías si faltaba vino o faltaba queso. Porque empezabas con el queso, empezabas con el vino y la verdad es que fue espectacular. que Y, a ver quién de los dos y se cansaba antes, ¿no? efectivamente, y luego el peor maridaje de mi vida que yo he podido hacer, me acuerdo que fue con un vino de Godello y fue curioso porque era un maridaje donde nos metieron de primero unos espárragos y luego unas alcachofas. A partir de ahí, Lo pusieron complicado eh, desde el principio, ¿eh? no quiero ni hablar de la bodega porque no voy a hablar de la bodega en este caso, pero no, la culpa no fue de la bodega, la culpa la tuvo la alcachofa y el espárrago. Totalmente. O sea, yo creo que es de primeros de maridajes lo que te dicen, oye, es muy complicado maridar esto, te suelen poner esos dos ejemplos, ¿no? O sea, que te lo hicieron, vamos. Efectivamente, yo lo he vivido porque al final, mira, hace poco hicimos un maridaje con diferentes tipos de vino y concretamente en Jerez y una de las cosas que estaban haciendo era cosas difíciles de hacer maridajes y estaban haciéndolo también con tema de espárragos y alcachofas con vinos de Jerez. Y la verdad es que, claro, el vino de Jerez tiene una personalidad muy propia y eso lo que hace es, como dijéramos, soportar esa parte que tiene el espárrago tan marcada o la parte incluso del amargor que puede tener la alcachofa. Pero bueno, yo sí lo puedo, lo evito, ¿eh? Si te ponen a elegir, prefieres la del queso, ¿no? Correcto. Muy bien. Oye, Pablo, si el vino pudiera hablar, ¿cuál sería su frase de conquista para seducir los paladares? Yo pienso que la frase de conquista de un vino tendría que ser la amabilidad. El vino tiene que ser amable, el vino tiene que ser entrañable y al final el vino es el que realmente se tiene que expresar con todo lo que quiere transmitir ese paisaje dentro de una botella. Entonces yo pienso que esa sería la palabra. Vale, perfecto, queda apuntado. Eh, esta es bastante guay porque como tú has pasado y sigues siendo profe y tienes muchos sommeliers a la espalda que se han criado contigo, por así decirlo, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la mayor mentira que la gente dice sobre vino y tú quisieras desmentir? Bueno, espera, ahí me lo has puesto Ah, bueno. facilísimo. La palabra caldo. Hostia, Por con favor. este hemos tenido alguna que otra, sí. La palabra caldo. Además, os puedo dar documentación. La Real Academia Española de la Lengua lo ha quitado del diccionario. Ya no se puede llamar a un vino caldo. Y aquí todo el mundo que se viene arriba, que quiere aparentar que sabe cada vez más, es que este caldo tiene una tersura, tiene una complejidad, tiene un aroma. El caldo, no, el caldo no. El El caldo caldo en para cenar. copa y en otras condiciones. Por favor, quitemos la palabra caldo. Yo, no es la primera vez, no en los directos, no es la primera vez que este debate sale a la luz y además es como de un tiempo a esta parte, creo que antes se usaba más, ahora ya no tanto, porque ha quedado como un poco relegado y denostado, pero ¿por qué empezó a llamarse caldo al vino? Bueno, se empezó a llamar por una connotación que el vino cocía. El vino cuando fermentaba decían antiguamente que el vino cocía en la cuba, por el movimiento que hacía, la turbulencia, esa espuma, como cuando pones algo a cocer. Entonces yo pienso que viene
la similitud de la cocción con el vino y al final llamarle caldo, que al final un caldo no deja de ser un agua que está cociendo con ingredientes dentro. Tal cual. ¿Ves? Si es que no hay nada como tener un profe delante que te pueda explicar las cosas así da gusto, macho. Oye, Pablo, puedes contestar con alguno de los que haces tú, porque claro, estamos en una tesitura de que joder, los haces tú, pero si pudieras no decir los tuyos, pues hombre, como que sería más objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu vino Joder, favorito? que cada vez me lo pone más fácil. O sea, si no tengo que decir los míos es mucho más fácil todavía. Vale, pues nada. ¿Cuál es mi vino favorito? Mi vino favorito, yo soy un amante de la burbuja. Me encanta la burbuja y tengo que reconocer que tengo una cierta admiración hacia champán. Dentro de mi admiración para champán, si me preguntas cuál es mi vino favorito y te tengo que decir un nombre, pues a Lo que mí quieras, me puedes decir una el variedad si quieres. famoso que más me ha fascinado, que más me ha impactado, es un Krug Clos de Mesnil 2008, que es una de las añadas más frescas y ha sido algo espectacular, porque aparte cuando lo catas dices, ¿Mm? madre mía, digo, esta añada justo cuando se tuvo que elaborar y hacer la toma de espuma, eso era infumable, esa tensión que tiene en boca la mantiene después de tantos años y me parece algo muy vertical, muy Casa Cruz, pero sobre todo algo fascinante, único, ¿eh? Porque son champanes que con el paso del tiempo, champanes de 15 años mínimo, 18 años para estar en el mercado y te encuentras y dices, madre mía, esto es espectacular. Sí, es de esas de que te cae la lagrimita cuando tiras a la boca y empiezas a olerlo y dices, madre mía, Y esto va a bueno, estar demasiado bueno, creo yo. y son homenajes, ¿eh? Son Sí, sí, homenajes. sí. Son de estas botellas que la estás mirando y te puedo decir una cosa, la deformación profesional me lleva a que la última que pudimos catar, que además la catamos con mi socio, nos ¿Sí? dejamos un culín, pero un culín para poder organizarlo, porque Directamente, ¿no? aparte de saber un poco todo lo que es la interior que puede tener analíticamente de ese análisis físico-químico, la cata era importantísima, pero también ese punto de decir dónde están jugando con el pH, qué acidez tienen, qué relación de málico, todo eso, la verdad es que para mí eso, bueno, de hecho la factura de la botella la metimos como formación. Hombre, claro, así da gusto. No, está claro que tiene que ser muy guay, ¿no? La parte en la que te dejas ese culín para decir, bueno, es que esto lo vamos a analizar porque es que esto está muy bueno y yo elaboro y quiero saber cómo esta gente ha llegado a que esto a día de hoy, con los años que tiene en botella, Lo esté que así pasa de fresco, ¿no? es que es muy duro, ¿eh? Dejarte un culín Hombre, de claro que es cloro, duro, no se ha duro, probado. ¿eh? Ya llegas a ese momento que dices, joder, esto está muy bueno, que dejar esto me está pareciendo un sacrilegio. Claro. Oye, Pablo, ¿alguna confesión vinícola? ¿Alguna vez has fingido entender completamente un vino cuando en realidad no tenías ni idea? ¿Solo hay que decir una o son muchas las que puedo decir? O la que quieras, puedes decir las que quieras. Hasta A las ver, 3:30 mira si tienes yo tiempo. pienso que muchas veces cuando a ti te tienen en un pedestal enológico, parece que lo tienes que saber todo y te traen vinos de diferentes zonas y luego te aparecen los que te quieren, vamos a decir la palabra técnica, putear un poco y te dicen, prueba esto. Entonces a partir de ahí dices, madre mía, trágame tierra, porque claro, esto es un tema de reconocimiento o de zonas o de incluso de un tipo de vino que lo acabas de probar por casualidad en otro sitio, te lo dan a probar rápidamente o lo tienes muy memorizado y es que hay veces que hemos tenido que defender vinos que no sabías dónde estabas y entonces estabas intentando hablar del vino, pero sin entrar en marrones porque como fallaras te iban a poner verde. Era un campo de minas directamente todo lo que había alrededor, ¿no? Pero yo pienso que es el día a día, ¿eh? El día a día. Y hoy en día el juego del vino hay que tener mucha humildad, hay que tener mucha prudencia, porque las reglas del juego están cambiando tanto de que al final las cosas típicas de cada zona hay veces que se están transgiversando, ¿eh? Sí, o sea que la tipicidad de una zona quizá la puedes encontrar en otro vino, quieres decir, o algo así. Sí, y luego hay una cosa que se llama efecto globalización, es decir, cuando entramos en unos procesos de elaboración donde vamos a jugar con diferentes técnicas que son comunes a otras bodegas, la variedad marca, el terroir marca, pero hay unos denominadores comunes que al final te están llevando, como dijéramos, a un vino donde entra desde un punto de vista de gran vino globalizado y eso lo que te hace es, a veces, como dijéramos, patinar, ¿eh? Ok. Por lo menos a mí. No, no, a ti y a todos. O sea, dentro del sector al final, cualquier cata de algo que no conoces y que a lo mejor te da una tipicidad en cata que lo determinas a una zona o estás familiarizado con esa zona y luego no es,
te da un golpe de realidad de decir, ahí va, pues igual he metido un poco la gamba hasta bien adentro. Claro, claro. Pero bueno. Oye, Pablo, quería parar un segundo antes de seguir con el resto de preguntas y preguntarte, porque sé que tienes un podcast ahora y que llevas un tiempín haciéndolo. Cuéntame cómo sale esa idea, cómo surge esa idea. Bueno, yo la verdad es que cuando aquí me proponen hacer el podcast y yo, la verdad es que ni sí ni no. O sea, esto es como todo. Hay que dejar asesorar con los profesionales, pero mi obsesión era, ¿pero alguien va a escuchar esto? De lo que yo hable y tal. Bueno, no, pero parece ser que hay más que Sí, tú también. sí, sí. Y entonces cada vez va más, pero sobre todo es un poco el poder transmitir del día a día de Pablo Osorio, de toda la información que manejas y un poco las impresiones de mercado. Y sobre todo poder demostrar un poco de que tú estás en el mercado, que vives la realidad a pie de bodega y si te fijas cada vez que entramos en el año, vamos viendo un poco cómo discurren todos los acontecimientos, cómo llegan las cosechas, más producción, menos producción, empezamos a vaticinar qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, pero fíjate que normalmente llegamos a un punto donde estamos consiguiendo muchos aciertos y eso es la realidad en este caso de Pablo Osorio, que está en el sector y que manejas esa información a pie de calle y que pienso que la puedo transmitir a mucha gente que le puede gustar el mundo del vino y que le puede apasionar, siempre hablando un poquito de grandes cifras, de grandes acontecimientos, de grandes situaciones, las tendencias de consumo y luego pues entrando un poquito todas las experiencias de elaboración en las diferentes bodegas que puedo trabajar, ¿no? Sí, al final, recuerdo un episodio, el que me viene a la cabeza, en el que hablabas de el precio que se le paga al agricultor por la uva y esa información de alguien que no está dentro del sector o que no tiene esa posibilidad de negociación, ¿no? Para comprar uva o para vender uva o exportarla, pues no la sabe y no la tiene y no la consigue. Y está bien poder tener esa otra visión o esa familiarización con el sector, de decir, joder, es que ¿cómo leche le va a salir a esta gente rentable esto si le están pagando la uva nada? Has tocado un tema Ya, ya, muy sensible a día la verdad que de me hoy, metí ¿eh? en un fango que me estaba metiendo y estaba diciendo, igual la estoy liando, pero, Has pero bueno. tocado un tema muy sensible a día de hoy porque es una realidad. Es una realidad. A ver, para que una industria del vino sea sostenible, al final la materia prima tiene que valer. Y para que se pueda ganar en el mundo del vino, la materia prima tiene que valer. Todo lo que no vale no puede dejar beneficios. Si tú trabajas con un margen comercial, con una materia prima muy baja en precio, el margen es mínimo. Entonces, eso es así. ¿Qué pasa? Que bueno, estamos ante una situación complicada a nivel mundial que cada vez bebemos menos vino, excepto los que estamos aquí conectados, que me imagino que los que estamos aquí conectados llevamos varias cosas adelantadas, pero en general el consumo del vino está bajando y eso lo que está haciendo es que en unos años muy complicados que venimos aumentando producciones, gestionando mejor todos nuestros viñedos, aportando agua, pero no os olvidéis que el 60% todavía del viñedo español es en secano. Entonces, eso lo que nos está condicionando es que estamos produciendo cada día más y el consumo a día de hoy está bajando, lentamente, pero está bajando. ¿Qué nos está salvando? Pues muy sencillo, nos está salvando de que venimos con unas campañas, con una sequía espectacular, algo insólito, y eso nos está condicionando las cosechas como este año a 32 millones de hectolitros, que es una cosecha muy corta, cuando la media nuestra, sabes que estamos entre 45 y 46 millones. Llevamos 3 años de cosechas cortas. Eso nos va a equilibrar un poco, pero desgraciadamente ahora mismo el agricultor, si encima no tiene precio y tiene un 30 o un 40% De menos de merma. cosecha, pues al final el hombre este se tiene que ahorcar, o sea, no va a poder sobrevivir. No, está claro. Eh, Creo que es un tema bastante tratado aquí en el canal, pero ¿cómo crees que se puede convencer a las nuevas generaciones o al sector más joven para que estén más familiarizados con el mundo del vino? Yo no digo que no lo estén, sino que les cuesta quizá más el consumo de per cápita de vino que deberían tener, ¿no? Según los datos que tenemos en A ver, los España. datos de España ahora mismo se está estabilizando el consumo en 9,6 millones de hectolitros, sobre los 10 millones, vamos a decir. Eso quiere decir que no vamos a peor, ¿vale? Se están haciendo desde la interprofesional del vino toda una serie de acciones, desde todos los campos me consta que al final estamos intentando buscar esa promoción para activar el consumo del vino, pero lógicamente hace falta que entre gente al mundo del vino. Tenemos un problema importante, que es ese miedo escénico.
¿vale? Lo hemos hecho tan complicado, a veces el mundo del vino, los enólogos, los sommeliers, todos los bodegueros, todos los que estamos en este mundo del vino, que eso lo que ha hecho es que mucha gente al final dice, a ver, yo no tengo por qué estar aquí pasando vergüenza, ni pidiendo un vino y que me miren raro, y por qué pido esto y no tengo ni idea. Es decir, ¿qué necesidad tengo? Entonces, hay que hacerlo mucho más fácil, hay que hacerlo algo mucho más entrañable y sobre todo tenemos que pensar que el vino es para disfrutar. Y luego, a partir de ahí, cuanto más sepas, cuanto más te enriquezcas en la cultura del vino, todo eso va a ser un plus. Pero ese plus que tenemos dentro de la cultura del vino, al final lo que no tiene que ser es que sea el rechazo para que mucha gente pueda entrar al mundo Sí, del que no vino. sea Y yo, esa barrera, ¿no? claro, y sobre todo en España hay una asignatura pendiente que ahora empezamos a probarla, pero hasta ahora estábamos en suspenso, que era pasar de la Coca-Cola, la Fanta naranja, la Fanta limón, a que tenían que beber ya un vino joven. Y nos olvidábamos de que los vinos frichantes, que en otros países han funcionado muy bien, esos de 7 grados, Sí, que que son es muy el parecidos comienzo a la del Fanta, 5.5 o una cosa así. claro. Pero esos vinos es el primer paso para poder acceder al vino joven y a partir de ahí, del vino joven, poder acceder ya a los grandes vinos del mundo. Pero ese primer paso, ese eslabón lo perdíamos, porque el que viene de tomar Fanta naranja, que es un refresco, que está dulce, que tiene sabor a naranja y tiene burbuja, el primer paso es tomarse un mosto parcialmente fermentado, un vino de 5.5, donde tienes carbónico, donde tienes sabor a fruta y donde tienes ese punto de alegría, de esa sensación que te transmite una botella. Esa es la clave para poder dar el salto e iniciarte en el mundo del vino. Y ahí pienso que no lo hemos hecho bien. Ahora parece que lo estamos recuperando, ¿eh? De hecho, lo único que se vende y lo único que está ahora mismo en moda, que está creciendo, ¿qué es? Burbuja. Sí, precisamente. Sí, es cierto que cuando yo comenzaba en el mundo de la sommeliería, del vino y tal, recuerdo que, claro, yo empecé muy pronto, yo empecé con 17, 18 años y ya era en el grupo de amigos es raro, ¿no? Que le gustaba el vino, mientras que al resto no. El resto se pedían pues una cerveza, ¿no? Cuando tocaba. Y, y me acuerdo que la manera de romper esa barrera fue utilizando este tipo de vinos que eran quizá un poco más dulces y que la sensación que te dejaba en boca era como más amable y era como, bueno, pues este me ha gustado. Y eso le daba el paso para luego empezar con un vino blanco joven o un rosado o un tinto y así poco a poco. Y ahora al final, pues ya cuando comemos no solemos pedir vinos. Puesto. Es que no nos podemos saltar pasos, aunque luego hay alumnos aventajados, ¿vale? Hay Vamos, alumnos aventajados que pasan de que a mí no me gusta la burbuja y paso directamente a un vino tinto. Bueno, pero de esos hay muy sí, es lo poquitos, ¿eh? mínimo, sí. Bueno, volviendo a las preguntas y perdón por el inciso, pero es que te tenía que preguntar por el ¿Hay podcast. más preguntas? Hay tres más, ya estamos casi. Vale. Eh, si tu vida fuera una etiqueta de vino, ¿cuál sería tu nombre y qué habría en la etiqueta? Hombre, yo pienso que la etiqueta, el nombre para mí sería honestidad. Y lo que tendría que transmitir al final es transparencia. Es decir, hoy en día, cuando uno va a una bodega, oyes el discurso de la bodega, oyes la realidad de la bodega, lo que transmite la bodega, al final tienes que ser transparente y tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muchas veces en el mundo del vino a contar demasiadas historias que no son reales. Y eso al final no nos beneficia. Es decir, muchas veces queremos hacerlo tan complicado e intentar contar tantas cosas y tanta parte romántica, bonita, que tenemos que contar la realidad. Es decir, tú llegas a mi bodega o llegas a la bodega de un amigo y tiene que contarte lo que hace, disfrutar el vino en ese momento y a partir de ahí sentir la bodega y poder transmitir ese paisaje, ese terreno dentro de lo que es el vino en una copa. Yo pienso que la transparencia hoy en día en los grandes proyectos a nivel mundial es la clave del éxito. Hay que ser honestos y transparentes. Me gusta lo que has dicho porque creo que estamos muy acostumbrados también en el sector a... Somos una empresa o una bodega familiar de 10.000 personas. ¿Qué cojones tiene eso de familiar? Yo entiendo que la Familia cúpula, grande, pues... familia grande. Sí, bueno, claro, pero puede ser que la cúpula sea muy familiar, pero el resto, no sé, choca un poco. Pero sí, sí, me gusta lo que has dicho. Venga, que ya solo quedan las últimas. ¿Qué te debo preguntar que todavía no te he preguntado? ¿Qué me debes preguntar que todavía no me ha preguntado nadie? Mira, ¿qué hubiera querido ser si no hubiera sido enólogo? Venga, dale. Es una cosa que, mira, no me la ha preguntado nadie y en algunos foros así a petit comité siempre lo he dicho. Pues mira, mi profesión de enólogo, sabéis que vengo de un amigo, de un abuelo bodeguero, se perdió una generación en el medio y soy el último nieto de un abuelo bodeguero. No os tengo que decir cuál era el nieto favorito del abuelo, Hombre, ¿no? estaba Pero claro. que llegó
a la profesión que él tanto amaba, ¿no? Aunque él tenía bodega, pero principalmente era un tema de destilería en Carracedo del Monasterio, en el Bierzo, en León. Pero yo hubo un momento en mi vida, cuando acabo COU, que no tenía claro hacia dónde iba a ir. Y entonces estaba divagando y una de las cosas del mundo del vino ya me apasionaba, era una opción, pero había algo que me tiraba mucho, que era ser piloto de aviación Toma civil. ya. Ostras, Y esta no me la he visto venir, ¿eh? hecho, de hecho, estuve sacándome toda la información que en aquel momento en la escuela de aviación, no sé si existe, me parece que sí, en Salamanca, era un título privado que además costaba un dineral. Y me acuerdo que mis padres me dijeron, ¿sabes, Pablo? Si esto es muy sencillo. Dice, aquí el dinero es el que hay y si hace falta vender una finca, se vende. Digo, pero eso te lo vas a llevar puesto. Entonces tú decides. Te digo la verdad, me dio un poco de miedo, porque era una cifra importante, lo que no me acuerdo ahora, el precio de lo que costaba hacer lo de piloto de aviación, pero también tengo otra cosa, no me arrepiento, no me Bueno, arrepiento, bueno, porque puedo, está bien que esa decisión. puedo seguir volando y te digo que tengo un nivel especial, porque llevo chofer cuando vuelo. Ah, pues, otro leve ya. Espectacular. Luego, jugar a ser enólogo es más complicado que jugar a un Flight Simulator de estos de aviones, ¿no? No, Oye, muy bien. Para ir terminando, un superpoder y por qué. un superpoder. Bueno, me voy a centrar en ese superpoder no a nivel nacional o no a nivel mundial, ¿no? Vamos a centrarnos en el superpoder, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, en el tema del mundo del vino. Yo ahora mismo el superpoder que yo desearía sería poder controlar las cosechas. Esto es uno de los grandes hándicaps Ojo, que tenemos los enólogos, todos los viticultores que estamos en el mundo del vino, porque las reglas del juego te están cambiando por minutos, por segundos, por días. No tienes nada que se repite, que sea igual. Las condiciones del juego están ahora mismo siendo variables de forma inesperada y eso realmente nos está llevando a generar muchos problemas. Por otro lado, cuando salvas el problema, bueno, parece que te vienes arriba y te dices, oye, joder, estás esto es hola, ¿eh? mogollón de Pero creación. tú cuando estás en una vendimia, que ves que el uva no madura, que ves que de repente no llueve, que ha llevado todo el verano sin llover y ahora de repente te caen 60 litros de golpe, que ves que se te empieza a poner todo lo que es que la parte de la uva se te empieza a poner como grisáceo, de repente viene el aire, te seca aquello, luego te empieza la uva a madurar, luego... A ver, vamos a ver, una cosa que esté bien, o sea, esto cada día se Controlar complica, eso, ojo, ¿eh? Ese entonces, superpoder aún no había salido en todas las entrevistas, pero cuidado que no se ponga top uno top 2 de superpoderes ahora mismo. pero con ese, si me permites concederme ese poder, te lo Claro. agradecería. Aquí, bueno, el superpoder es la imaginación que cada uno quiera ponerle. Y ya como última pregunta y para ir terminando, Pablo, ¿a quién etiquetarías para que entrevistásemos y por qué? Bueno, a ver, puedes entrevistar a muchísima gente, pero en el mundo del vino, que es donde más conozco, hay una persona para mí que es el señor del vino de España. Una persona que maneja mucha información, controla mucho el vino, cata muchos vinos y aparte de ser buen amigo, es una gran persona y sobre todo un gran conocedor de este sector en todos los aspectos. Se llama Salvador Manjón, hoy es el presidente de la Denominación de Origen Valencia, pero es el director de la Semana Vitivinícola, la revista decana del sector vitivinícola, y te puedo decir que es un personaje entrañable y para entrevistar. Bueno, pues le escribiremos a Salvador y te pediremos su contacto para que poder escribirle y a ver si se quiere pasar por el canal uno de los miércoles de directo y nosotros encantados. Bueno, Pablo, por nuestra parte, poco más. Ya hemos llegado al final de las preguntas, no ha sido tan complicado, creo que lo has salvado bastante bien, ¿no? La próxima vez me acordaré de leérmelas. Bueno, para no haberlas leído, Claro. oye, ha salido bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has estado bien? ¿Has estado cómoda? ¿Has estado a Bueno, gusto? todo genial y sobre todo una entrevista muy distendida y hemos podido hablar un poquito de todo, que al final era el objetivo y sobre todo transmitir esta cultura del vino, este mensaje de que el vino es entrañable, el vino es honestidad, el vino es transparencia y sobre todo el vino es para disfrutarlo. Joder, Pablo, macho, vaya cierre, es que ya no sé ni qué decir para cerrar, es que después de eso yo solo puedo aplaudir y semana que viene más y nada, Pablo, millones de gracias por pasarte por el canal, muchas gracias siempre por la predisposición
y nos vemos en el próximo evento, aunque tengas 300 personas alrededor que nunca han podido ir a verte, Tú pásame, pasaré a... dame por lo menos que sepa que estás ahí. Y antes de que nos vayamos, recordarle a toda la gente que nos está viendo que no se olviden que la vida es muy corta para andar bebiendo malos vinos. Totalmente. Muchas gracias, Pablo. Chao. Un saludo.